No tenemos miedo, pero tampoco ilusión alguna. El miedo fue conocido desde un principio como una forma de supervivencia, una representación de que este sentir, al ser reconocido, algo no estaría bien, que por el cual, con la situación actual, no está fuera de lo real. Sin embargo, se estipula o se llega a propuesta un equilibrio, que resulta ser el de la esperanza. Desde la mirada de Spinoza, el miedo sin esperanza es la desesperanza, y la esperanza sin miedo es un voluntarismo. Por esto es la necesidad de un equilibrio, donde se determine que no es posible un miedo sin una luz de cambio, y no existe una luz sin sus temores. Esto posibilita la forma en cómo actuamos, en cómo nos comportamos y en la forma en que nos dirigimos. El epistemicidio se considera como un producto del colonialismo, como un proceso social y cultural que hoy en día implica una destrucción sistemática de conocimientos, saberes y culturas no asimiladas por otras culturas occidentales. El epistemicidio presenta tres características básicas. En primer lugar, no cree en el intercambio de saberes, sino que ignora, desacredita o elimina por completo los conocimientos ajenos que no convergen con el sistema de conocimiento colonizador. En segundo lugar, se establece una jerarquización autoritaria entre saberes que justifica actitudes discriminatorias como el racismo, machismo, la homofobia, el clarismo. Por último, crea un determinado tipo de injusticia, que es la injusticia epistémica, que es lo que hoy en día se enfrenta todo el mundo, los pueblos y colectivos cuyos conocimientos y formas de vida son negados y son descalificados. Por otro lado, uno de los ejemplos de epistemicidios más frecuentes hoy en día son la destrucción de espiritualidad indígena, el reemplazo de las formas propias de gobernanza, la pérdida de idiomas nativos. Teniendo en cuenta que el epistemicidio, según Boaventura de Sousa Santos, se trata de la destrucción de saberes propios de los pueblos causadas por el colonialismo europeo y norteamericano, podemos ver que el ser humano de cierta forma se le han impuesto ciertas prácticas a cambio de un beneficio que muchas veces se ve como algo inocente. Sin embargo, después resulta dañando una sociedad, ya que estos son manipulados por personas con poder que usan su capacidad para aplicar mayor violencia para conseguir el resultado que se quiere. Trayendo esto a la actualidad, hablando políticamente, podemos ver que quienes tienen poder buscan imponer su pensamiento y hacen que sus seguidores se sometan a sus ideales, y si alguno no opina o piensa igual, puede ser oprimido, violentado y en el peor de los casos asesinado. Vemos un claro ejemplo en la actualidad y es el caso del partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que por muchos años después de tener poder ha manipulado los medios, organizaciones, gobiernos a su antojo, usando su poder para oprimir y violentar a cambio de que se le mantenga en este. Es decir, la idea de este es que el lado de los oprimidos piensen sistemáticamente como los que se encuentran en las posiciones dominantes. Esto ha quitado la libertad de ver otras alternativas o posibilidades. Sin embargo, si los jóvenes ven otras alternativas, los pueden tratar como locos. Es decir, esta es la sociedad en la que debemos vivir y las corrientes que debemos seguir, porque experiencia nos falta, así nos ha hecho creer durante mucho tiempo. El epistemicidio en el ámbito cultural considera que todo ese conocimiento que hay en el mundo no es válido. Y como no es válido, nosotros no tenemos que aprender, tenemos que enseñar, que el resto es algo que podemos dominar y desarrollar, ayudar pero nunca aprender con ello. A lo largo de nuestra vida, por medio de cada uno de nuestros sistemas, se ha implementado un tipo de experiencia o de conocimiento popular que hace que la toma de nuestras decisiones no sea para un perjuicio propio, que a lo largo de nuestra historia esa decisión ha llevado consigo un desequilibrio mundial. Esto ha sucedido por la forma en cómo creamos o llegamos a un conocer, puesto que solo aceptamos aquello que conocemos, aquello que nuestra experiencia nos permite comprender. Por esto es importante en cómo se encuentra centrado el conocimiento,
¿Qué tanto el miedo y la desinformación nos permite conocer? O si la esperanza sin el miedo llega a un voluntarismo, donde el desarrollo del conocimiento se centra en la idea de que sin un conocimiento total, reconociendo cada cultura y cada saber, se determine que el conocimiento que comprendemos del mundo es totalmente inválido. Es por esto que no debemos de aprender, sino de enseñar, ayudar a comprender, fuera de una zona de confort, desde una base productiva, justa socialmente, económica y política de nuestro país y fuera de este, del mundo en su totalidad. Es aquí donde se reconoce la importancia de la historia, porque cuando conocemos la verdadera historia de algo, cuando ésta es comprendida, se reconoce, se homenajea, pero no se repite, simplemente se mejora, se evoluciona para llegar a una mejor versión y mucho más justa. El epistemicidio en el ámbito económico trata de dar una perspectiva igualitaria, haciendo énfasis en que los oprimidos o los discriminados pueden dar una mirada sin filtro de clases sociales con el objetivo de desarrollar una óptica de conocimiento hemogónico en las relaciones de poder, es decir, es sobre un conocimiento basado en el ámbito económico formulado por un pensamiento crítico hacia dichos temas, sin dar una cabida a ningún tipo de discriminación social. El epistemicidio constituye una mirada cientificista a la realidad, la cual postula que el único conocimiento válido es el científico, descartando distintos tipos de saberes. Es decir, esto se relaciona con la epistemología del sur, ya que a los que profesaban distintos tipos de saberes se les denominaba oprimidos por sus creencias e ideologías. Desde mi perspectiva personal, es más adecuado, según el contexto, utilizar una metodología de conocimiento que otra. Por ejemplo, a la hora de preguntarnos sobre la existencia de las montañas, sería inadecuado hacer la interrogante sobre por qué existen las montañas. Es decir, la pregunta más adecuada sería cuáles son los factores que desencadenan la existencia de las montañas. De la misma manera, al preguntarnos qué es la felicidad, una respuesta más satisfactoria vendría desde el ámbito filosófico.